Hola, ¿qué tal están? Hablando de Paul Ricoeur, en este vídeo ofrezco algunos comentarios o análisis sobre algunos aspectos de la filosofía hermenéutica y fenomenológica de Paul Ricoeur. Como se sabe, Ricoeur realizó una especie de combinación entre la hermenéutica y la fenomenología, al igual que otros pensadores del siglo XX. Nació en 1913 en Francia y murió en el año 2005. En un primer momento voy a hacer una biobibliografía de Paul Ricoeur para ver algunos aspectos fundamentales de su vida que ayudan a entender también su pensamiento o por lo menos lo que él desarrolla en sus obras. Decir que nació en el año 1913, como dije hace unos momentos. Pocos meses después de su nacimiento falleció su madre. Su padre murió en el año 1915, 2 años después de su nacimiento, durante la Primera Guerra Mundial. De 1924 a 1930, Ricoeur estudia en el Liceo Masculino de Rennes, gran lector y alumno aplicado. De 1929 al 30 se enfrenta por primera vez con el estudio de la filosofía y recibe la influencia de su profesor Roland Dalbiez, de formación neotomista y primer filósofo francés que escribió sobre Freud y el psicoanálisis. Desde 1930 a 1934 estudia en la Universidad de Rennes y a partir, por ejemplo, del año 1934, estudia en la Universidad de París, donde es alumno de Léon Brunswick, conoce personalmente a Gabriel Marcel, un gran filósofo personalista, participando en las reuniones promovidas por este, y a través de Marcel se inicia también en el estudio, en el análisis del pensamiento de Karl Jaspers, otro gran pensador, podríamos calificar de existencialista. Durante este periodo, también llega a sus manos la traducción inglesa de las ideas de Husserl de 1900, que años después traducirá del alemán al francés, con lo que aquí ya se observa su inclinación por la fenomenología y por la interpretación de textos. En 1935 se licencia en filosofía en la Sorbona. En 1939 recibe una beca para perfeccionar su alemán en Múnich, pero estalla la Segunda Guerra Mundial. Y Ricoeur es movilizado y al poco tiempo, en 1940, capturado por los alemanes. Pasó 5 años en distintos campos de concentración, pero durante este periodo prosiguió su estudio de la filosofía alemana. Por otra parte, en el año 1945, durante la primavera, fue liberado y en el año 1947 publica su primer libro en colaboración con Dufresne, que se titula Karl Jaspers y la filosofía de la existencia, y varios meses después también publica su primera obra en solitario, Gabriel Marcel y Karl Jaspers, y conoce también a Albert Camus. En 1948 obtiene la cátedra de Historia de la Filosofía, sucediendo a Jean Hippolyte en la Universidad de Estrasburgo, donde permanecerá hasta 1956. Cada año lee la obra completa de un filósofo relevante. En 1950 se doctora en letras con una tesis sobre la filosofía de la voluntad. Ya en el año 1955 realiza su primer viaje a Estados Unidos, invitado por la comunidad cuáquera que mantenía lazos con el colegio Cevenol. También visita Montreal y posteriormente China. Se publica también una colección de artículos de él, Historia y Verdad, segunda edición, aumentada en el año 1964. En 1956 se incorpora a la Sorbona, donde ocupa la cátedra de filosofía hasta 1967. Durante algún tiempo, por ejemplo, comparte con Derrida la dirección del seminario de fenomenología, lo cual es un hecho también muy relevante y muy significativo. En 1957 se traslada a vivir a los Murs Blancs, los Muros Blancos, la casa que Mounier comparte con varios intelectuales afines. Y, por ejemplo, ya en el año 1962, por ejemplo, pronuncia conferencias en la Universidad de Lovaina. También hay que dejar constancia de que en el año 1968 es elegido decano de la Facultad de Letras en Nanterre. En 1980 se jubila en la Universidad de París 10, pero continúa con sus estancias en Chicago. Y, por ejemplo, en el año 1998 aparece La naturaleza y la regla, una conversación con el neuropsicólogo J.P. Changeux.
y posteriormente señalar que murió en el año 2005, como al principio he dicho también. A partir de ahora analizaré esta combinación de fenomenología y hermenéutica, que es el pensamiento de Riquer, en algunos de sus textos o fragmentos de sus textos más significativos. Sin pretensión de ser exhaustivo, como es lógico, pues comentaré algunos textos seleccionados del propio Riquer. El primero que quiero comentar pues trata del sentido de lo posible en conexión con el poder hacer, que se determina en el contexto de la articulación de lo voluntario con lo involuntario. En este sentido, pues dice el propio Riquer, en Lo voluntario y lo involuntario, en las páginas 52-53, escribe o escribió Riquer: ¿en qué sentido puede decirse que la voluntad abre posibilidades en el seno de lo real? Un acontecimiento, dice, se hace posible con una posibilidad específica porque yo lo proyecto. La presencia del hombre en el mundo significa que lo posible se adelanta a lo real y le abre el camino. Una parte de lo real es una realización voluntaria de posibilidades anticipadas por proyecto. En efecto, el ser humano es un ser de proyectos. Puede tener muchísimos proyectos, pocos proyectos, un cierto número específico de proyectos o un solo proyecto en su vida. En cualquier caso, el ser humano es proyectivo. También lo afirmó un filósofo de la talla de José Ortega y Gasset también, en su filosofía raciovitalista. Y pues también, por supuesto, es importante la voluntariedad de la persona. Lógicamente puede haber personas que no quieran tener un proyecto en su vida o ningún tipo de proyecto y están en su derecho porque parten de su libertad y de su capacidad de realizar actos voluntarios, que es algo también libre, pero parece que lo natural en el ser humano es que realice proyectos, que se ponga metas, que se ponga fines en la vida, aún partiendo, si se quiere, de la posible absurdidad de la existencia, como por ejemplo señalaba pues un pensador y novelista como es Albert Camus, y del que fue también pues lector el propio Riquer y al que conoció también. Pero independientemente de que la vida sea absurda, que en cierto sentido podemos pensar que lo es, en otros no lo es, pues realmente los acontecimientos se hacen posibles, como dice el mismo Riquer, en función de proyectos personales que la persona desarrolla durante su vida. Eso también lo dicen otros pensadores, por ejemplo, me estoy pensando en Diego Gracia, que fue discípulo y amigo de Xavier Zubiri y que también insiste en sus escritos, en sus obras, en la voluntariedad de los proyectos humanos y en el que tenemos un ejemplo ilustre, un ejemplo magnífico de lo que es proyectar la propia vida en función de unos objetivos, de unas finalidades. En ese sentido, estos planteamientos que añade aquí el propio Riquer en relación con estas cuestiones, forman parte de un análisis hermenéutico, interpretativo de la realidad humana y también, en cierto sentido, de un análisis fenomenológico de los hechos humanos, de las situaciones humanas. Incluso él dice en este mismo fragmento lo siguiente: para una conciencia enteramente creadora, lo posible sería anterior a lo real, pero en cuanto la voluntad está atrapada en necesidades, por el hecho primitivo de su situación corporal, se encuentra constreñida a concordar sin cesar esos posibles que proyecta con los posibles que prevé, y solo puede integrar estos últimos a su libertad por consentimiento y no ya por proyecto. En efecto, aquí insiste en la capacidad de consentir con los proyectos que uno puede imaginar o puede pensar como sujeto humano, y que es verdad que las situaciones corporales y los acontecimientos en los que vive cada persona pues dan nuevas posibilidades para realizar cosas, para realizar nuevos proyectos también, y corresponde al propio sujeto intelectivo, al propio sujeto cognoscente, pues desarrollar unos proyectos y no desarrollar otros que puedan no interesarle en ese momento concreto del tiempo vital. En cualquier caso, siempre tiene que haber el consentimiento de la conciencia interna de la persona para realizar cualquier tipo de proyecto. En relación también con otras cuestiones que analiza desde una perspectiva hermenéutica y fenomenológica, a la vez podríamos decir también Riquer, Paul Riquer, pues hay otro fragmento
que habla de la coincidencia de la frónesis, podemos decir prudencia en griego, antiguo como se sabe, y hermenéutica o interpretación en la zona media junto a la poética y la retórica. En este sentido, Riquer realiza unos análisis semánticos, lingüísticos, como es obvio, desde una perspectiva original, creando un vocabulario también muy específico que es realizado por él mismo, este vocabulario, y que intenta integrar pues en parte la hermenéutica con la poética y también en cierto sentido con la retórica. Y dice este fragmento lo siguiente: toda la problemática que me arriesgo a calificar con el adjetivo fronético consiste en explorar la zona media donde se forma el juicio, a medio camino de la prueba, sometida a la constricción lógica, y del sofisma, motivado por el gusto de seducir o la tentación de intimidar. En este primer, vamos a decir, párrafo, frase más bien, pues porque va de punto a punto o de inicio a punto, realmente, pues primero ve la particularidad propia del sofisma o de los sofismas, las particularidades de los sofismas que invitan a intimidar o que procuran engañar, transformar la realidad en función de los deseos del hablante, y eso pues no le parece algo lógico. En cualquier caso, también pues él le interesa explorar cómo se forman los juicios, como dice esa zona media donde se forma el juicio, que ese juicio está sometido al orden lógico, como él dice, a la construcción lógica, pero que tampoco de momento, mientras se va formando, no es todavía algo probatorio. Depende de la finalización de esa elaboración judicativa, entonces sí podría ser algo probativo si al final ese juicio pues es inexorable y es un juicio verdadero y demostrativo, en cierto sentido. También es verdad que a continuación pues va integrando pues esa actitud propia de la prudencia con precisamente la poética y la retórica también, y pues es algo que lo desarrolla el propio Riquer y dice: esta zona media puede ser designada con diversos nombres según las estrategias utilizadas. Retórica, dice, en la medida en que la retórica, según la definición de Aristóteles, consiste en dar una réplica a la dialéctica, entendida como doctrina de los razonamientos probables. Hermenéutica, en la medida en que ésta une la aplicación a la comprensión y a la explicación. Y poética, último término, dice Riquer, en la medida en que la invención de la solución apropiada a la situación singular depende de lo que desde Kant denominamos imaginación productiva, para distinguirla de la imaginación simplemente reproductora. Aquí el propio Riquer realiza una síntesis muy interesante, uniendo pues precisamente la retórica, la hermenéutica y pues en ese sentido y la poética. Entonces, poética, hermenéutica y retórica se solapan una con otra porque todas tienen sus funciones, por lo tanto sería lo que podríamos llamar pues una hermenéutica retórica poética, tomando como primer término la interpretación, la hermeneusis. Y en ese sentido, la comprensión y la explicación serían la clave de bóveda de esta hermenéutica retórica y poética a la vez. En ese sentido, también está muy bien la distinción que realiza entre la imaginación simplemente reproductora y la imaginación productiva desde la perspectiva kantiana, porque de lo que se trata es de desarrollar nuevas ideas por combinación de otras ideas anteriores o conceptos anteriores, pero con una cierta novedad argumentativa, una cierta novedad semántica nueva, y también desde una actitud, si queremos, también aplicada o pragmática. Y en ese sentido eso también sería una imaginación productiva, realmente, creativa por realización de análisis sucesivos, originales, que no han sido desarrollados de esa misma y exacta forma por otros pensadores, de la misma exacta manera. Y en ese sentido eso sería también una imaginación productiva, si consideramos que lo creativo pues también se basa en datos previos, en significados previos, en conceptos previos, por lo tanto, aun siendo original,
Esa imaginación productiva se basa en contenidos significativos, previos, como por otra parte es entendible. En ese aspecto, los análisis de Riquer son extremadamente precisos y finos y se adaptan perfectamente a la nueva hermenéutica que él quiere crear, que incorpora además también la propia fenomenología, ya que después de la muerte de Husserl pues ha habido distintas formas de fenomenología que se aplican al estudio y al análisis y a la observación de la realidad empírica, me refiero. Y en ese sentido, pues su hermenéutica fenomenológica, podríamos decir, es muy apropiada para entender mejor la realidad y entender mejor los problemas del mundo también. Por otra parte, también en otro de sus libros aparece pues una formulación o una primera formulación, podríamos decir, de la hermenéutica como resultado de abordar la empírica o la experiencia, si queremos, de la voluntad, sobre todo en la segunda parte de una filosofía de la voluntad a través de una mítica concreta o una exposición específica. Y en este sentido, él utiliza también los mitos para darse a entender en esta primera formulación de lo que es la interpretación. Y dice al respecto: entonces se vio que la única forma de comprender los mitos era considerarlos como elaboraciones secundarias que nos remiten a un lenguaje más fundamental, que yo llamo el lenguaje de la confesión. Ese es el lenguaje que habla al filósofo sobre la culpa y el mal. Ahora bien, ese lenguaje de la confesión presenta una particularidad notable, y es que resulta totalmente simbólico. Al hablar de mancha, de pecado, de culpabilidad, no emplea términos directos y propios, sino indirectos y figurados. Comprender ese lenguaje de la confesión equivale a desarrollar una exégesis del símbolo que requiere ciertas reglas para descifrar, es decir, una hermenéutica. En este sentido, las reglas interpretativas para él son un claro ejemplo de una interpretación, de una hermenéutica que puede variar según los pensadores, según la hermenéutica específica que elaboren o que desarrollen en su filosofía. Por lo tanto, puede haber distintos tipos de hermenéutica. Actualmente, como sabemos, existe la hermenéutica crítica, que en buena parte se fundamenta en pensadores como por ejemplo Riquer y en otros, pero que también se basa por supuesto en Gadamer y en otros pensadores como Bátimo, aunque sea el autor del pensamiento débil, pues también es un pensamiento hermenéutico, en cierto sentido, etc. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.